A todos amantes del romance, la química innegable y las historias que nos hacen soñar. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí, o si eres nuevo en el canal, bienvenido a nuestra comunidad de apasionados por las conexiones que trascienden la pantalla. Hoy nos sumergimos en un tema que ha mantenido a millones de corazones en vilo, un misterio que se tejió entre miradas, silencios cómplices y palabras cargadas de un significado oculto. Estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman, y esas confesiones de amor que nos dejaron, y nos siguen dejando completamente sin aliento. Así que prepárense para un viaje emocional, porque vamos a desentrañar cada detalle de esta fascinante historia. Y si todavía no lo han hecho, aprovechen para suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. ¿Listos para entrar en este universo donde la ficción y la realidad se entrelazaron de una manera que pocas veces hemos visto? Demet y Can. Estos nombres por sí solos evocan una explosión de talento, carisma y una química que es casi tangible. Los conocimos, o al menos la gran mayoría, a través de la exitosa serie turca Erkenci Kuş, conocida en muchos de nuestros países como Pájaro Soñador. Fue ahí, en ese set lleno de risas, tensiones dramáticas y paisajes paradisíacos, donde la magia comenzó a gestarse. Desde el primer episodio, era evidente que algo especial estaba sucediendo entre los dos. Sus personajes, Sanem y Can, tenían una conexión tan poderosa, tan magnética, que era imposible no sentirla a través de la pantalla. Pero lo que realmente nos cautivó, lo que nos atrapó y nos hizo creer en la historia de amor más allá de los guiones, fue la forma en que Demet y Can vivían a sus personajes. No era solo actuación, era una entrega total, una fusión que parecía borrar los límites entre quiénes eran ellos y quiénes eran Sanem y Can. Y es aquí donde empezamos a hablar de esas confesiones. No me refiero necesariamente a declaraciones explícitas ante las cámaras diciendo «estamos enamorados». No. Estamos hablando de algo mucho más profundo y, si me permiten, mucho más intrigante. Las confesiones de amor de Demet y Can fueron un mosaico de gestos, miradas, palabras entre líneas y una energía que vibraba cada vez que estaban juntos. Piensen en las innumerables entrevistas que dieron durante la época de Erkenci Kuş. ¿Recuerdan cómo se miraban? Esas miradas no eran las de dos compañeros de trabajo, eran miradas llenas de admiración, de una profunda complicidad, de una chispa que encendía todo a su alrededor. Cuando uno hablaba, el otro lo escuchaba con una atención que iba más allá de lo profesional. Se reían, se interrumpían con cariño, se corregían con una familiaridad que solo se construye en la intimidad. No eran poses para la prensa, eran destellos de una conexión genuina. Uno de los momentos que más impactó a los fans fue cuando Can Yaman, en varias ocasiones, no solo alabó el talento de Demet, sino que habló de ella en términos que sugerían una profunda admiración personal y un respeto casi reverencial. Recuerdo una entrevista donde le preguntaron sobre la química con Demet, y él no solo la atribuyó a la profesionalidad, sino que dijo algo así como que Demet era una persona con un corazón puro, con una energía tan positiva, que hacía que todo fluyera. Esas no son solo palabras de un compañero. Cuando un hombre describe a una mujer en esos términos, está hablando de la esencia de su ser, de algo que lo toca profundamente. Y Demet, por su parte, siempre tuvo palabras de gratitud y de reconocimiento hacia Can, no solo por su apoyo en pantalla, sino también por la forma en que él la hacía sentir segura, cómoda y capaz de dar lo mejor de sí. Ella ha mencionado en varias ocasiones que Can era alguien que le daba mucha confianza, que la hacía sentir especial. Esas son confesiones. Son confesiones de la influencia mutua que tenían el uno en el otro, del espacio privilegiado que ocupaban en la vida del otro durante ese tiempo. Pero las confesiones no se quedaron solo en palabras. ¿Qué me dicen de su lenguaje corporal? Fuera de cámaras, en eventos promocionales, en las redes sociales. Siempre estaban cerca. Sus manos se buscaban, sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro de forma casi inconsciente. Había un magnetismo que los mantenía unidos. Si observan los vídeos detrás de escena, los famosos set vídeos, verán momentos que hablan volúmenes. Can abrazando a Demet, un brazo protector alrededor de su cintura, una mano en su espalda. Demet riendo libremente con él, apoyando su cabeza en su hombro, una sonrisa que parecía reservada solo para él. Esos pequeños gestos, a menudo pasados por alto por quienes no buscan las sutilezas, eran para los fans las verdaderas confesiones de un amor que se estaba gestando, o que ya existía, bajo la superficie. No eran parte del guión,
eran reacciones espontáneas humanas de dos personas que claramente sentían algo muy fuerte el uno por el otro. Y hablemos de las redes sociales. Dios mío, las redes sociales eran un hervidero de especulaciones y también de pruebas. Los comentarios mutuos, los me gusta a publicaciones personales, las fotos que compartían donde la familiaridad era palpable. Hubo un tiempo en que cada publicación era analizada al milímetro por los fans. Una foto de Khan con un perro, y luego una de Demet con un perro similar. Un viaje de uno, y luego detalles que parecían indicar que el otro estaba cerca. Eran como un juego de pistas, donde cada pequeña interacción era una pieza del rompecabezas. Y aunque nunca confirmaron una relación de forma oficial, la forma en que no negaban con contundencia, la forma en que dejaban la puerta entreabierta a la posibilidad de que algo existiera más allá de la amistad, era en sí misma una confesión tácita. Era como decir, hay algo especial aquí, pero es nuestro, y lo estamos viviendo a nuestra manera. Recuerden también la dinámica de la propia serie. Sanem y Khan tenían una conexión casi mística, de almas gemelas. La forma en que se encontraban, se perdían y se reencontraban. Era una historia tan apasionada que al verla interpretada por Demet y Khan con tanta convicción, era imposible no creer que parte de esa pasión se había filtrado en la vida real. Muchos fans sienten que la serie no solo les dio un éxito, sino que les dio una plataforma para expresar una conexión real que quizás nunca habrían podido explorar de otra manera. El arte imitando a la vida, o quizás la vida imitando al arte. ¿Quién sabe dónde empieza uno y termina el otro en una química tan potente? Pensemos en esos momentos icónicos fuera de la pantalla. Los premios, por ejemplo. Cuando Erkencikus ganó premios importantes, la forma en que Demet y Khan subían al escenario, la forma en que se apoyaban, la gratitud en sus ojos el uno hacia el otro. Era más que compañerismo, era una celebración compartida de un logro que en el fondo, sentían que era de ambos, y que había sido posible gracias a la unión de sus talentos y quizás de sus corazones. La euforia de esos momentos, la forma en que sus ojos brillaban al mirarse, era una declaración de que estaban viviendo algo grande, algo transformador, juntos. Y no podemos olvidar las entrevistas post-serie, aquellas en las que con un poco más de distancia, reflexionaban sobre esa etapa. Aunque ambos han sido y siguen siendo muy discretos sobre su vida personal, las palabras que utilizaron para describir su experiencia en Erkencikus y la relación con su compañero eran siempre excepcionales. Demet ha hablado de lo inolvidable que fue esa época y de lo importante que fue Khan para su carrera y para ella como persona. Khan, por su parte, aunque a veces un poco más críptico, nunca ha negado la profundidad de su conexión con Demet. Ha reconocido la energía mágica que había entre ellos y cómo esa química fue clave para el éxito. Estas reflexiones, aunque teñidas de la nostalgia del pasado, son precisamente las confesiones de amor más maduras y sinceras, la admisión de que la otra persona dejó una huella imborrable, que marcó un antes y un después. No es un te amo en caliente, sino un reconocimiento de que ese amor, en alguna de sus formas, fue real y significativo. La fascinación por Demet y Khan no es solo por su atractivo físico o su talento actoral. Es por la historia que nos contaron, no solo en la ficción, sino también en la vida real, a través de esos gestos, esas miradas, esas palabras cargadas de intención. Nos hicieron creer en el amor a primera vista, en las almas gemelas, en la posibilidad de que una relación laboral pudiera florecer en algo mucho más profundo. Nos regalaron una fantasía, sí, pero una fantasía tan palpable que se sentía real. Y eso, amigos míos, es un regalo invaluable para cualquier espectador. Su historia, esa que se construyó con silencios y susurros, con miradas y sonrisas, con una química que saltaba de la pantalla, es una de las más grandes y a la vez más discretas confesiones de amor que el mundo del entretenimiento nos ha dado. Nos enseñaron que el amor no siempre necesita ser gritado a los cuatro vientos para ser verdadero y profundo. A veces las confesiones más potentes son las que se leen entre líneas, las que se sienten en el aire, las que se transmiten a través de una mirada que lo dice todo sin necesidad de palabras. Y por eso la historia de Demet y Khan, y esas confesiones de amor que nos dejaron sin aliento, seguirán siendo un tema recurrente, un recuerdo precioso y una fuente de inspiración para todos aquellos que creen en la magia de las conexiones humanas. Es la prueba de que cuando dos personas vibran en la misma sintonía, el universo entero conspira para que su energía se entrelace de formas maravillosas e inolvidables. En resumen, lo que Demet y Khan nos regalaron con sus confesiones de amor, no fueron declaraciones explícitas, sino un lenguaje secreto forjado en la química, el respeto y una conexión innegable.
Fueron las miradas, los gestos protectores, las risas cómplices, las palabras de profunda admiración y la forma en que sus energías se fusionaban tanto dentro como fuera de la pantalla. Todo ello configuró un relato de amor que, aunque nunca oficialmente confirmado en los términos que quizás muchos esperaban, fue percibido y celebrado por millones como una historia real que trascendió el guión. Nos mostraron que el amor tiene muchas formas de manifestarse y que, a veces, las confesiones más poderosas son las que no necesitan voz para ser escuchadas por el corazón. Y hasta aquí nuestro apasionante viaje por las confesiones de Demet y Can. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en una de las parejas más icónicas que nos ha regalado la televisión turca. Agradezco de corazón que me hayan acompañado hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles fueron esas confesiones que más les impactaron? ¿Creen que realmente hubo algo más allá de la amistad entre ellos? Déjenme todas sus teorías y comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también aman esta historia, y si todavía no forman parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos muy pronto con más historias que nos robarán el aliento. Hasta la próxima.